forma de hablar, de cómo tratar con nosotros. Y estamos así sentados en la mañana desayunando y me hizo una pregunta muy interesante y me dice: papi, ¿cómo hago para hablar con Dios? Y realmente estaba muy seria, no era la sólita pregunta de niño, de juego, no, estaba seria. Ella quería saber cómo podía hablar con Dios. Y eso de alguna manera me inquietó porque digo: wow, esto no tiene una respuesta corta, esto es algo profundo, ¿no? Y en lo que pude le contesté, ¿no? Porque no la puede dejar así, porque ella se queda con la curiosidad y quiere investigar, a ver cómo funciona, amén. Pero hoy quiero tocar algunos puntos, amén, que hablarán de la intimidad con Dios, y no solamente, sino de cómo usar esa intimidad o usar lo que Dios nos entrega, amén. Bendito sea el Señor. No sé si prefieren que hable en italiano o el onesto. Capisci lo spagnolo o devo... Sì, capisco. Ah, ok, o devo parlare in italiano? No, capisco anche. Ah, ok, perfetto. Non parlo, però capisco. Ok, come preferite, amén. Se no... Primera de Reyes, primo libro a los Reyes, en su capítulo 19. Gloria a Jesús, aleluya. Primera de Reyes, capítulo 19. Gloria a Cristo para siempre, aleluya. Si tienen para escribir, es bueno que apunten las citas bíblicas para que a lo mejor algún día, ¿dónde será que está esto? Amén. Y ya saben que se encuentra allí. Y cada quien tiene un método diferente también de cómo absorber las cosas. Hay quien que escribiendo se le queda más, hay quien que a lo mejor tiene una memoria fotográfica y visualizando algunas cosas se le queda de otra forma, amén. Pero lo importante es que esto no quede en el vacío. Primera de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 7 en adelante. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Podemos leer un versículo por cabeza. Leeremos hasta el versículo 14. Y leo la potente palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Lasú entró en una espelonca. La cueva. En una espelonca. E vi passò la notte, e gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che fai qui, Elia? Una spelonca es una cueva, amén, una caverna. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Aleluya. Él le Versículo dijo: sal, È lontano. Vai in sí. Y tras él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las penas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto,
estaba en el terremoto. Aleluya. Versículo 12. Y tras el terremoto, un fuego por el Eterno no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos, 14, no les pesa. Sí, el mismo. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tu espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Bendito sea el Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Padre. Amado Rey, te pedimos que nos hable a través de ella, Señor amado, que abra nuestro entendimiento para poder entenderla, para poder ponerla en práctica en nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú puedas pasearte, manifestarte en nuestras vidas, aleluya, y hacer que esta palabra, Señor amado, sea efectiva en cada una de nuestras vidas, comenzando por mí, aleluya, y después en cada uno de los miembros y las personas que están en esta iglesia. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Qué lindo es el Señor. Aquí estamos hablando de un profeta que se movía en lo sobrenatural. Un profeta que también, pero estaba sujeto a pasiones, a debilidades como las nuestras. Que no era un Dios, no es que era un ángel, sino que simplemente tenía una cierta intimidad con Dios. Algo que podemos captar de esta escritura es lo siguiente, y es que Dios se va a manifestar como Él quiere en nuestras vidas. Amén. Y necesitamos quitar toda estructura creada por nosotros mismos para poder ver a Dios y conocerlo en lo profundo. Muchas veces nosotros tenemos algunas estructuras y entendemos de que Dios se va a manifestar en nuestra vida a través del fuego. Y estamos buscando a Dios en el fuego, y el fuego está que se manifiesta, y buscamos a Dios en el fuego, pero a lo mejor Dios no se encuentra en ese momento en el fuego. Y no es que Dios no se pueda manifestar a través del fuego, pero necesitamos quitar nuestra estructura, bendito sea el Señor, para poder conocer en lo profundo qué es lo que Dios quiere con nosotros. Elías estaba buscando a Dios en el terremoto, y no estaba equivocado en buscarlo allí. Lo buscaba allí porque en el pasado Dios se manifestó también en el terremoto. Cuando Moisés subía al monte, dice la palabra de Dios que las montañas humeaban, toda la tierra temblaba. Es decir, y Dios estaba allí. Pero esta vez Dios no estaba en el terremoto. Lo buscaba en el fuego porque en varias ocasiones se manifestaba en el fuego. Y en muchas ocasiones Elías tuvo la experiencia con Dios de visualizarlo en el fuego. Pero esta vez lo buscaba en el fuego y tampoco estaba en el fuego. Y muchas veces nosotros nos perdemos las cosas que Dios quiere tratar profundas con nosotros por este tipo de estructura. Y necesitamos entender en qué dimensión y en qué manifestación Dios quiere tratar con nosotros. Amén. Hay momentos que Dios va a querer tratar contigo a través del ruido, a través del terremoto, a través de un despertar. O a lo mejor va a querer tratar contigo a través de un fuego, de un fuerte fuego que siente dentro de tu ser. Y hay momentos que va a querer tratar contigo, como dice allí, en un silencio tal, en un silbo apacible. Y por la misericordia de Dios yo puedo decirle que he experimentado ambas cosas. He experimentado un despertar de Dios que se ha manifestado con un temblor que hasta la ventana tiembla, y siento esa voz que retumba y se repite como las muchas aguas, y digo, wow, y tú te asustas, hasta te metes debajo de la cama porque realmente es algo impactante. Pero también he visto a Dios manifestarse en el fuego, y también he visto a Dios hablarme cuando estoy en el silencio.
Esa voz tan suave, aleluya, que tú no dices nada. De repente te postras de rodillas allí. Tú no hablas y él no dice nada tampoco. Pero es como que se entienden, como que hay una conexión directa. Y ahí en ese silencio, en esa calma y en esa tranquilidad, entiende lo que Dios quiere con tu vida. Elías tuvo que derribar esas estructuras para poder captar qué es lo que Dios quería con su vida. Gloria a Jesús. No siempre Dios te va a hablar después que tú hagas ayuno. Tienes que saber qué es lo que Dios quiere a través de tu vida. Si se dan cuenta, en los primeros versículos, del versículo 7, dice que llegó un ángel a la vida de Elías y le dijo: Elías, levántate y come. Muy probablemente Elías estaba ayunando. Muy probablemente Elías estaba buscando la presencia de Dios porque estaba solo, estaba huyendo de Jezabel, asustado prácticamente, temiendo por su vida. Pero llega un momento que el ángel le dice prácticamente: corta con este ayuno, porque lo que tengo contigo es otra cosa ahora. Cualquiera de nosotros que a lo mejor estemos en ayuno, estemos clamando y de repente llega una voz y nos dice que cortemos el ayuno, lo vamos a reprender. Vamos a decir: Señor, te reprenda, Satanás. Tú no vas a hacer que yo deje mi ayuno. ¿Por qué? Porque tenemos estructura nuestra. Y hasta que esas estructuras no cambien a la forma de Dios, vamos a ver a Dios siempre por encimita o de lejos. Y el Señor sabía lo que quería. Dice que Elías tuvo que caminar por 40 días en un desierto hasta llegar al monte de Dios, el monte Oreb. Entonces le dijo: come y bebe, porque largos caminos te restan. Hay momentos de ayuno, aleluya, y hay momentos de comer. Cuando el Señor me envía a lo mejor alguna actividad de campaña, normalmente en verdad el Señor me manda a prepararme antes, a ayunar antes, semanas antes o tiempo antes, buscando qué es lo que Dios quiere en aquel lugar. Pero cuando llego allí, como raramente voy a los lugares a ayunar, sino que eso tiene que ser una preparación previa, una búsqueda previa, bendito sea el Señor, una búsqueda en secreto, y allí se va a manifestar algo en el público, amén, de lo que tú buscaste en lo calladito. Nadie sabe que tú ayunaste, nadie sabe lo que tú buscaste, pero Dios lo hará entender a través de su manifestación. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Así que derribemos estas murallas que muchas veces nos impiden a ver a Dios como es. Vamos a ver nuestra Biblia en Jeremías capítulo 33. Profeta Jeremías capítulo 33. Y hay veces que tú buscas algo específico. Nosotros vemos que un ángel le habló a Elías. Y aún así vemos a Elías con un hambre de buscar una respuesta. Y sabe que hay una respuesta en algún lugar. A él no le bastó que le hablara un ángel que le diga: levántate. Cuando tú estás conectado completamente con Dios, a veces entiende que algo no ha terminado. Entiende como que todavía le falta algo. Hay veces que estoy a lo mejor en el trabajo o estoy rodeado de personas y tengo una necesidad inmensa de apartarme. Porque entiendo como que siento un fuego, siento algo dentro de mi ser y entiendo: wow, yo creo que Dios quiere hablar conmigo. Y es bueno escuchar cuando Dios comienza con ese tipo de manifestaciones. A veces hasta me encierro en un baño, busco un lugar apartado, porque es un momento que Dios quiere a solas contigo. Es un momento que Dios no quiere hacerlo junto con la iglesia. Es un momento que Dios no quiere hacerlo con todos los hermanos, sino que es algo que quiere directamente solo y exclusivamente contigo en ese momento. Amén. Jeremías 33, versículo 3. Dice la palabra de Dios: clama a mí, eso dice el Señor a Jeremías, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Muchas veces esperamos que Dios nos hable, que Dios trate con nosotros y nos quedamos así, de brazos cruzados, diciendo yo soy bueno, no le hago daño a nadie. Dios tiene que hablar. Y no es así. Dice la palabra de Dios que si tú clamas a Él, Él te va a responder. Si tú le buscas de corazón, Él te va a responder. Él se va a hacer presente, pero no en tu tiempo, en el tiempo de Él. Porque muchas veces nosotros clamamos con exigencia. Como que decir, Señor, háblame hoy, si no... Digo, el Señor te habla si Él quiere. No somos nosotros que mandamos sobre Dios. Espera su respuesta. En el Señor hay cosas que no son a microondas muchas veces. Hay cosas que tardan un tiempo, tardan años. Si no vemos la prueba de Abraham, que el Señor le dijo que le iba a dar un hijo. Y claro, yo imagino a Abraham esperando. Digo, bueno, todavía puedo tener hijo. Pero en el momento que él pensaba que ya no podía tener hijo, ahí fue que el Señor le dio hijo. Pero cumplió con su promesa. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esa es la intimidad que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Y aquí está hablando de algo íntimo, no de algo en el público, sino algo en secreto, de que tú clames a Él, de que tú le busques a Él, aleluya, en lo íntimo, bendito sea el Señor. Y Él se va a manifestar. Isaías 55, aparte de clamar, también nos habla de la búsqueda. Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, Isaías es considerado el profeta mesiánico. ¿Alguien sabría decirme por qué es considerado el profeta mesiánico? ¿Qué querrá decir mesiánico? Tiene que ver con el Mesías. Prácticamente es aquel profeta que habló más acerca de la venida de Cristo mucho antes de que viniera. Prácticamente aproximadamente 400 años antes, ya el profeta Isaías había profetizado todo lo que tenía que pasar con el Mesías. Incluso vemos en Isaías 53, por ejemplo, que habla de la crucifixión de Cristo. Habla completamente, habla también del tema que la Virgen concebirá, era aquí que daría luz al Salvador. Realmente era algo que estaba escrito totalmente. Algo con lo que los escribas y los fariseos estaban luchando, pero lo tenían hace tiempo ahí escrito. Vieron una virgen que concibió. Vieron este personaje que no era como todo lo demás. Y que todo lo que fue escrito sobre él se iba cumpliendo. Y aún así querían negar la evidencia. Hasta el momento de su muerte. Amén. Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hay momentos que hay un ambiente favorable para tú llamar a Dios. Hay momentos que tú vas a llamar a Dios y te va a responder instantáneamente. Y hay que aprovechar muy bien esos momentos. Muchas veces nosotros perdemos esos momentos. Y hay otro que va a tardar hasta años en darte una respuesta. Pero hay que buscar bien ese momento favorable, donde no es que Dios no está, es que Él habla cuando Él quiere, y es un privilegio que Él te hable. Somos privilegiados. Yo puedo decir, he escuchado la voz de Dios y no creo que sea mejor que todos ustedes, sino que me siento más privilegiado. Realmente digo, me siento realmente, wow. Digo, que Dios haya mirado hacia mí, un hombre imperfecto, con defectos, con muchísimas cosas que no funcionan, y me escogió a mí para hacerme escuchar su voz. Algo que yo no sé ni cómo explicarlo. Pero lo que pasa es que encontré ese momento, aleluya, mientras Él podía ser hallado. Y mientras tanto sentía que estaba cercano. Y ahí escuché su voz. Y a veces podemos decir, no, que Dios te habló porque tú tenías 40 días de ayuno. No. La voz más impactante que yo escuché de parte de Dios era en un momento que yo estaba mal.
Dios no es como ustedes creen, como a veces nosotros pensamos. No quiere decir que nosotros ahora vamos a pecar deliberadamente para que Dios me hable. No me confunda. Pero Dios no es el ogro que nosotros a veces pensamos. Dios no es ese el monstruo que a veces nosotros pensamos que, no, desde que tú fallas te vas al infierno y te quema. Está claro, Él exige un respeto, una santidad, una búsqueda profunda de Él. Pero lo que Él haga contigo tampoco depende de lo bueno que tú seas. Todo lo que Dios vaya a hacer contigo es por misericordia. Amén. Y yo me acuerdo que la voz más preciosa de Dios que yo escuché en mi vida fue en un momento que yo estaba tirado en el suelo, casi descarriado prácticamente, envuelto en mi pecado, y no encontraba cómo levantarme de allí. Y ahí escuché su voz. Ahí escuché la voz del terremoto, donde me decían: levántate. Y eso fue una orden. En ese mismo instante, como que esa voz se me metió por dentro y me levanté y me paré y digo: no, ya yo no puedo estar tirado. Y si no hubiera escuchado esa voz, todavía estuviera en el suelo. Pero fue una voz tan tremenda, tan bonita. Se movía a través del relámpago, veía las ventanas que temblaban acerca del poder de aquella voz. Y claro, como yo me sentía sucio, que estaba en pecado, me metí debajo de la cama a esconderme, porque digo: wow, es que tú sientes que es una voz tan pura, tan santa, que dije yo, puede ser que me muera en medio de esta voz. Pero Dios no quiere tu mal. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan a su presencia. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces dice que deje el impío su camino, el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuelva hacia él. Aleluya. Como pueden ver, aquí no nos está hablando de un Dios que es un criminal, que es un asesino. Nos está diciendo: vuélvete a mí. Deja el camino inicuo, deja el camino impío. Y dice que será amplio en tener misericordia y nos va a perdonar. Y eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros, que tengamos esa intimidad con Él, que lo busquemos mientras puede ser hallado. Y Él va a tener misericordia. Y es difícil hacer que Dios se canse de nosotros. Vemos pocos ejemplos en la Biblia donde Dios se cansa de las personas. Y uno de ellos fue Saúl. Y se cansó después de muchas. Mientras Saúl seguía y seguía y seguía y seguía, hasta que Dios dijo: ya, llegó tu tiempo. Por más que yo tenga misericordia de ti, tú no vas a cambiar. Porque el cambio también depende de nosotros como personas. Dios tiene el poder de transformar en inmediato como un robot y hacerte: voy a hacer así, 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 y tú vas a caminar así, así. Pero no, es una decisión que depende de nosotros. Por eso dice: busca mientras puede ser hallado, porque somos nosotros los que tenemos que buscar. Él ya lo encontró, Él ya lo visualizó, Él sabe ya dónde está, pero somos nosotros que estamos lejos de Él. Pues no, también puede hablar cuando, por ejemplo, cuando esté la tribulación, ¿no? Porque nos da tiempo ya de buscar mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Decir que, ¿en qué sentido la tribulación? No, cuando venga el, ¿cómo se dice? Tú dices en la gran tribulación. Exacto. Ok. No, bueno, ahí es una cosa un poco diferente, y que parte de la gran tribulación es la ausencia de Dios. Y eso es un castigo realmente. Decir que búscalo mientras puede ser hallado. No es que Dios no esté más, pero hay que buscarlo mientras puede ser hallado. ¿Sabes lo tremendo que es que tú estés pasando un momento de tribulación y un momento duro, y andes buscando ese dulce Espíritu Santo que ahora está con nosotros? Dice que Él está aquí ahora.
mientras la iglesia está presente. Pero mientras ya que la iglesia no estará aquí, no tendrá necesidad de estar aquí. La gracia de Dios está aquí todavía. Pero en la gran tribulación no habrá gracia. En la gran tribulación será feo. Es decir, que lo mejor que podemos hacer es irnos con Él. Amén. Ahora. Amén. Amén. Creo que la gente va a clamar, pero Él no va a... No, claro, ahora es que nosotros tenemos ese privilegio. Por eso el mismo profeta Isaías dice, buscarle en tanto que está cercano, buscarle en tanto que puede ser hallado. Quiere decir que va a llegar un momento donde no lo va a encontrar. Sí, eso es lo que me refería. Amén. Amén. Gloria al Señor. Versículo 8, amén, sí. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino. Mis caminos, dijo Jehová. Aleluya. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces, que creemos que Dios piensa como nosotros. E intentamos hacer que Dios sea como nosotros. Aleluya. Y que Dios actúe como nosotros. Pero gracias a Dios que Él no actúa como nosotros ni piensa como nosotros. Porque si actuara como nosotros, nosotros desde que nos pisa con un dedo o alguien nos miró mal, ya, ¡ey! Le digo, ya estamos ahí, imagínate, con toda la que nosotros le hacemos a Dios lo que nos pasaría. ¿Qué pasaría con nosotros el día si Dios fuera como nosotros? Estaría dura la cosa. Pero gracias a Él que es misericordioso, que es bueno, que es el dueño del perdón. Nadie tiene más misericordia que Dios. Nadie perdona más que Dios. Vemos el mismo Jesús, que es el ejemplo vivo, que está en la cruz. Tiene la posibilidad de liberarse, tiene la posibilidad de mandar un ejército de ángeles que termine todo. Y aún así, mientras está muriendo en la cruz, hay gente que le dice crucifíquenlo, mátenlo. Gente a la que Él le hizo milagros, le sanó, gente que resucitaron, gente que están allí, fueron alimentados con panes y peces, están ahí diciendo que se muera. Mirando los milagros en vivo. Y aún así Jesús le dice, Señor, perdónalo porque ellos no saben lo que están haciendo. ¿Sería usted capaz de decir esa frase en medio de una situación así? Es dura. No es fácil. Bendito sea el Señor. Seguimos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y es algo que ya he dicho varias veces aquí en la iglesia. 12. 1 Corintios capítulo 12. Y es que Dios se va a manifestar en tu vida y nunca va a ser para nada, sino que va a ser por un propósito. Amén. Tú vas a alcanzar, vas a clamar a Dios, le vas a buscar. Dios se va a manifestar en tu vida en algún momento. Dios va a comenzar a tratar contigo en algún momento de tu vida. Pero esa manifestación de Dios, esa manifestación del Espíritu, es para algo. No es para guardarla en un cajón allí y decir, bueno, la voy a dejar ahí, qué bonito lo que Dios hizo conmigo. No, lo que Dios hace con tu vida es para algo. Dice, pero a cada uno le da la manifestación de ¿quién? Del Espíritu para provecho. Y luego ahí más adelante comienza a hablar de los dones del Espíritu, que son diferentes, son varios. Pero cuando la manifestación del Espíritu Santo llega a nuestra vida, es para algo. O sea, no es que simplemente yo comienzo a hablar en lengua a través del Espíritu para nada y ya. Hay algo que Dios quiere hacer. Hay algo que Dios quiere manifestar. A lo mejor se manifiesta a través de la lengua para hacerte entender, mira que quiero hacer algo con mi pueblo. Mira que quiero hacer algo a través de esta palabra. Mira que quiero hacer algo a través de esta escritura. Cuando Dios manifiesta algo en tu vida, es para algo. Hay veces que tú estás leyendo la palabra y de repente sientes como algo diferente que toda la demás escritura. Es para algo. No lo dejes ahí como decir, bueno, será una palabra y ya, ¿no? Cuando Dios comienza a revelarte su palabra, cuando comienza a darte más entendimiento acerca de una palabra en específico, es para algo.
Cuando de repente tú estás allí y comienzan a llegarte canciones a la mente y canciones que se repiten continuamente y dices, güey, ¿para qué es eso? Cuando nosotros caminamos en Dios, aleluya, toda manifestación es para provecho. Dios se va a manifestar como Él quiere en tu vida. Hay veces que el Señor me ha entregado prédicas a través de gente inconversas, impías, a lo mejor que están caminando por la calle y de repente me dicen esto y esto, y digo, wow, y de repente siento el poder del Espíritu Santo y comienzo a entender y a recibir versículos y digo, wow, de aquí hay una prédica. No siempre es de rodillas allí buscándolo en la intimidad. Dios puede hablarte a tu vida como Él quiere y como Él desea. Tenemos nosotros que estar pronto y vigilante, aleluya, para que cuando llegue ese momento, tener los oídos atentos a su voz. Amén. Entonces dice que la manifestación es dada a cada uno para provecho. La manifestación del Espíritu Santo es para provecho. No solamente para nosotros sentir gozo y pegar un par de brinquitos. Eso está bonito, gloria a Dios, eso es lindo, es maravilloso sentir esa presencia tan linda. Pero cuando yo siento esa presencia, a veces me estoy preguntando, Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere manifestar en mi vida? ¿Qué quiere que yo dé? ¿Qué quiere que yo entregue? Y nosotros somos vasos en sus manos. Y tenemos que estar dispuestos a que Dios haga con nosotros lo que Él quiere. Lo que pasa es que muchas veces somos un poquito egoístas en eso. Y digo, bueno, yo lo que quiero es recibir yo. Yo lo que quiero es recibir algo yo. Aleluya. Y cuando yo recibo yo, gloria a Dios, me siento bien. Y ahí abro la puerta, voy para mi casa y todo terminó ahí. Pero esa manifestación es para provecho. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Juan capítulo 5, versículo 39. Estamos casi concluyendo la última parte. Giovanni. Juan capítulo 5, versículo 39. El Señor nos manda a hacer algo muy importante. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando habla de escudriñar las Escrituras, y le voy a poner un ejemplo después más abajo, Mayla y Isael son muy diferentes. Tienen un carácter muy distinto cada uno. Mayla es mi hija, Isael también. Mayla es un poquito como mujer, ella sabe dónde está todo, sabe dónde se encuentran todas las cosas, se recuerda de qué ropa llevaban los hermanos cuando estaban en la iglesia. Isael es un poco así como yo no. Si usted me dice, ¿qué zapato tenía Alicia hoy? Y claro, Isael, tú le dices en la casa, digo, mira, búscame tal cosa que está encima de la mesa. Oye, nunca lo va a encontrar. Él puede pasar por la mesa, él va a mirar que la mesa está ahí, pero nunca lo va a ver. Porque él no va a mirar más allá de la mesa. Él ve la mesa ahí, eso puede estar ahí, y tú pasas y lo vas a ver ahí, pero él no va a mirar bien la mesa. Y eso es cuando nosotros lo podemos reflejar cuando leemos la palabra para escudriñarla o simplemente por leerla. Que tú vas a ver ahí y te va a quedar en lo simple. Digo, la mesa, pero no ve lo que está en la mesa. Mayla, sin embargo, le puede decir, búscame tal cosa. Digo, sí, voy a ver. Yo creo que lo vi encima de la mesa y estaba allí, digo, y ella misma sabe ya dónde está. Aleluya. Así que le voy a poner algún ejemplo a través de la Escritura de la diferencia de que hay entre uno leer simplemente y escudriñar. Vamos a ver la palabra de Dios en Éxodo. Éxodo capítulo 20, del versículo 8. Y esto es para todos. Nosotros todos tenemos que escudriñar las Escrituras. No pararte solamente en un versículo y ya, sino que
hay cosas que van mucho más allá de un versículo. Hay escritura que, si tú la lees, como lo que vamos a leer ahora, te vas a quedar en duda. Y te vas a quedar allí y ahí no va a salir. Y vas a hacer lo que hicieron los escribas y los fariseos, que vamos a leerlo después más adelante. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Oiga, el que está hablando aquí es Dios, no está hablando otra vez, aquí está hablando Dios. Versículo 8, 9, ¿qué? 6 días trabajará y hará toda obra. Versículo 10, mas el séptimo día es el reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tus hijos, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Óigame cómo es que se respetaba el sábado. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso es leer la escritura. Nosotros acabamos de leer un versículo, usted se va para su casa y lo que te vas a decir es lo siguiente: podemos trabajar solamente 6 días, al séptimo día, pero no podemos hacer absolutamente nada. Con eso usted se queda y ahí terminó. Claro, y va y se lo dice a su jefe. Pero tiene que ser curioso, hermano. Yo cuando me enfrenté a este asunto fue a través de un adventista que ellos respetan mucho este asunto, y oye, me lo expuso muy bien. También el Levítico 11, que hablaba de los animales que son limpios y los animales que se podían comer y no comer. Y claro, yo veía a mi pastor que se daba una raptura de cerdo y de otras comidas, y yo digo, oye, pero digo, ahora le voy yo a decir una cuanta al pastor. Llegué yo casi, digo, bueno, ya prepárate, pastor, siéntate que ahora sí te voy yo, ahora el que te va a predicar a ti soy yo. Claro, y comencé a decirle, digo, usted me dice a mí esto y mira, usted comiendo esto, comiendo lo otro. Digo, mi hijo, ¿qué fue? Dime. Y el hombre sacó enseguida un estudio bíblico. Comenzamos a escudriñar la palabra. Amén. Ahora vamos a ir a Mateo, capítulo 12. Y esto es escudriñar. La palabra está compuesta de muchas cosas. Cualquier versículo que tú lees es profundo, no es algo que se queda simplemente por encima. Muchas veces nosotros nos paramos y miramos solamente lo que tenemos delante. Mateo capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante, vamos a leer todo un versículo por cabeza. Le hago presente que el que está en esta historia es el Mesías, es Jesús. Es el jefe, digamos. Porque claro, si lo hacía otro, Pedro, por ejemplo, no, aquí lo está haciendo Jesús, no lo está haciendo cualquier persona. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Leímos en el principio que decía que el día de reposo, que era considerado sábado, pero no sábado tanto por el día, sino que sábado mismo quiere decir reposo. Dice que no se hacía nada, es decir, que tú el día anterior es que tú tenías que ir preparando todo, hacerlo todo, para entonces al día siguiente tú no tener ninguna obra. Pero dice que Jesús iba caminando con sus discípulos, pasaron por un campo. Yo no sé, alguien que sabe de campo aquí, ¿qué quiere decir recoger espigas en un sembrado? Y prepararlas, porque las espigas tú las recoges y no es que ya están prontas, no. Eso lleva un proceso. Bendito sea el Señor, aleluya. Y dice que pasaron por un sembrado, tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer.
Y en el escudriñar la palabra, tú no te puedes parar solamente aquí. Arrancar espiga y comer. No quiere decir que arrancaron las espigas y se las comieron. El escudriñar va mucho más allá de ahí. Dicen, pero espérate, no creo que se hayan comido las espigas crudas. Hay un proceso detrás. Yo creo que trabajaron las espigas, comenzaron a hacer algo. Eso es escudriñar. Nosotros lo leemos y nos quedamos aquí. Ok, arrancaron las espigas y se comieron las espigas crudas. No. Escudriñar. ¿Eh? Espiga es como el arroz, es como el grano. Sí, sí. Sí, como el grano. Sí. Pero entonces, claro, eso lleva un proceso. Entonces, escudriñar va mucho más allá de lo que usted está leyendo aquí. Entonces, cuando usted lea un versículo, no se preocupe en leer muchos versículos. Lea un versículo, párese en ese versículo y reflexione sobre ese versículo. Hay veces que tú te quedas y dices, wow. Leía una vez en Jeremías que hablaba de la lejía. La lejía es como decir la candechina. Y yo me paré un momento y digo, segundo, aquí yo creo que la Biblia se está equivocando. Digo, ¿cómo puede ser que en ese tiempo había candechina? Y leyendo, me fui a escudriñar, y lo que ellos consideraban lejía era la ceniza. La chenere. Ellos utilizaban la chenere como lejía, es decir, que la cosa iba mucho más allá. No estamos hablando del típico pote de cloro que nosotros tenemos en la mano para blanquear la ropa. Amén. Seguimos leyendo. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Claro, porque los fariseos y los escribas hicieron lo que hacemos la mayoría. Leyeron Éxodo, lo miraron e hicieron lo que hice yo con mi pastor. Llegué allí pensando que iba a ganar la batalla, pero salí perdiendo. Amén. Gloria al Señor. Seguimos leyendo. ¿Alguien más que lea? Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Es decir, que Jesús tenía su respuesta. Seguimos. Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proporción que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. O sea, David entró en la casa del Señor y tomó los panes de la proposición que era prácticamente como decir la Santa Cena, que era algo que no era lícito para él comérselo, sino que solamente los sacerdotes eran los que podían hacer eso. Eso era algo que era considerado sagrado, pero tuvieron hambre, había una necesidad, y dice que entraron él, sus soldados y todo, y se comieron los panes sin levadura. Seguimos. ¿No habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. Por eso le estoy diciendo, fíjense de quién está haciendo esto. El mismo Jesús le está dando un tráiler prácticamente de lo que ha de venir, de cómo tienen que ser las cosas. Entonces dice, los sacerdotes profanan el día de reposo continuamente en el templo y que no son culpables. ¿No es acaso peor lo que están haciendo esto? Esta gente tiene hambre, se van a morir de hambre porque es día de reposo. Seguimos. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarás a los inocentes. Si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, que va mucho más allá. Dice, no condenaría a los que son inocentes. Es decir, que Él no da culpa por esto. Y ellos se preocupan más de lo que es el sacrificio
y han perdido la esencia de lo que era el día de reposo. El día de reposo era algo que era considerado para la búsqueda y la espiritualidad de Dios. Y ellos lo convirtieron en algo religioso, en algo que el que no lo hace condenado, el que no lo hace que hay que apedrearlo, en algo de condenar y juzgar. Y han perdido verdaderamente lo que es la esencia. ¿Y para quién hacen el día de reposo? Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Es decir, yo soy el jefe de este asunto y el día de reposo es para mí. Seguimos. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron para poder acusarlo: ¿Es lícito sanar el día de reposo? Sabemos que estas son personas que tenían una intención maligna. O sea, ellos fueron allí porque querían acusarle, tentarle. ¿Por qué? Porque no estaban caminando bien y sabían que Jesús era la luz. Y ellos, expuestos a la luz de Cristo, se veía su maldad. Entonces dice, este hombre no podemos dejarlo que viva por mucho tiempo, porque cuando viene a ver, saca a la luz todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, para tentarle, dice que le preguntaron, ¿será que uno puede hacer? Le trajeron incluso uno con la mano seca. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Versículo 11. Claro, absolutamente. No, digo, ay, ellos veían unos tirados, por ejemplo, ahí, que había que ayudarle, tirados en un pozo, y ellos pasaban por el lado y decían, no, el día de reposo, lo lamento, porque tengo que respetar mi día de reposo con el Señor. Ay, Dios me libre por profanar el día de reposo. Y lo dejaban morir, lo dejaban morir allí. Entonces dice el Señor, digo, wow, pero ustedes como que no han escudriñado este asunto, ¿no? Digo, esto va mucho más allá de lo que ustedes están haciendo. Y le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche una mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces, esto es escudriñar las Escrituras. Nosotros no nos quedamos solamente en el Éxodo, que decía que había que respetar esto y tú no podías hacer nada hasta el día siguiente, sino que vemos que el mismo Jesús tomó ciertas decisiones a dependencia de las necesidades que había en el momento con sus discípulos. Entonces, lo que Jesús le está haciendo entender es lo ilógico de lo que ellos estaban haciendo. Que habían algunos mandamientos que a lo mejor si lo escudriñábamos por lo profundo no era algo ni tan malo, pero los mismos fariseos y los escribas lo convirtieron en algo malo por su religiosidad. No es malo escoger un día para buscar la presencia de Dios, no es malo usted separar un día, aleluya, para conectarse solamente con Él. No necesariamente tenga que ser el sábado, porque el sábado lo que quiere decir reposo. Es decir, que si tú quieres coger un lunes de reposo con el Señor o de intimidad con el Señor, bien lo puedes hacer. Pero eso es un estudio ya un poquito más profundo, porque si nos vamos a los Gálatas, el apóstol Pablo especifica y aclara un poco acerca de eso, de no volver a la esclavitud, ¿no? De que esto no sea una religión para nosotros,
Dice que ¿acaso queréis volver a esclavizar guardando que las lunas, los meses, los años, los días? Eso lo encontramos nosotros en Gálatas capítulo 4 y también Gálatas capítulo 3 comienza a hablar claramente acerca de la ley y la gracia. Nosotros no vivimos ya más según nuestros preceptos de la ley, sino según la gracia de Cristo. Pero repito, eso ya será otro tipo de estudio donde podemos hablarlo con más calma y claridad. Pero es importante que escudriñes. Y que si tienes alguna duda, no te quedes con la duda. Yo tuve una duda y enseguida fui donde quién. No donde el vecino, donde mi pastor. Y gracias a Dios que mi pastor era un hombre bien preparado y pudo responderme como se debe. Amén. Pero es importante que cuando tenga alguna duda, pues aquí estamos. No voy a dejar de responderle. Y si no tengo respuesta, pues oraré a Dios a ver qué pasa. Amén. Bendito sea el Señor, pero es importante escudriñar. Párese allí. Cuando usted lee el versículo y dice, hey, espérate, pero ¿cómo que se comieron los granos así? Hay una preparación, hay que hacerlo. ¿Qué pasa? Puede preguntar. No es que sea más que ustedes, pero por la misericordia de Dios, algunas cosas no es que no la haya leído. Amén. Así que si puedo ser de ayuda de alguna manera, aquí estamos. Y para concluir, repito lo que hemos dicho en el principio. Dios se manifestará en nuestras vidas como Él quiere. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y tenemos que quitar toda esa frontera que nosotros pensamos que Dios se mueve solamente así o se mueve solamente así, porque entonces hacemos de Él, lo encasquillamos, como que lo encerramos solamente en esa parte y no vamos a ver a Dios por completo. Segundo, si clamamos a Él, Él va a responder. Así que busquemos a Él y clamemos a Él. Tercero, tratamos buscar a Dios mientras puede ser hallado. Si nosotros le buscamos de verdad, lo buscamos de corazón, lo vamos a encontrar. Bendito sea el Señor para siempre. Tocamos cuarto punto, que la manifestación de su Espíritu también es para provecho. Es decir, que cuando el Espíritu de Dios se va a manifestar en nuestra vida, es para algo, es para que Dios haga algo a través de nosotros. Amén. Y los últimos puntos, escudriñar las Escrituras. Y después tratamos los ejemplos de qué quiere decir escudriñar las Escrituras. Aquí vimos algunos ejemplos vivos y espero de que esto quede grabado en nuestras vidas y nosotros podamos ponerlo en práctica. Porque entiendo que aquí hay instrumentos de Dios, que pasa que muchas veces a lo mejor no hemos entendido cómo ser usado de parte de Dios. Que Dios le bendiga en esta mañana. Que Dios le bendiga más. Padre, gracias por tu palabra. Tus palabras son benditas. Tus palabras nos revelan quién eres tú, aleluya. En tu palabra hay vida eterna, aleluya. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a conocerte más. Manifiéstate en nuestras vidas, Señor amado, que nosotros podamos entender cuándo es que tú nos estás hablando. Cuando, aleluya, tú quieres tratar con nosotros, aleluya, que podamos apartarnos en los momentos que hay que apartarnos, que podamos tomarnos de la mano en el momento que hay que tomarse de la mano, aleluya, que nosotros podamos entender, amada iglesia, el momento, la atmósfera que se manifiesta, o cómo Dios quiere manifestarse, aleluya, para que Él se mueve como Él quiere, aleluya. Que si quiere manifestarse en el silencio, nosotros no estemos haciendo bulla. Y si quiere manifestarse en el ruido, aleluya, nosotros no estemos en silencio. Bendito sea el Señor. Pero que entendamos cómo es que Dios quiere moverse. Aleluya. Así para poder disfrutar de su presencia. Aleluya. Cómo se debe. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo, Padre, que tu palabra no quede en el vacío, sino que nosotros la pongamos en práctica día a día en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.